vamos en orden. Entonces, primero conceptos. Cuando hablo de conceptos, tengo el concepto de aferente y tengo el concepto de eferente, ¿vale? Y entonces mencionamos, cuando yo hablo de aferencia, hace referencia a que va de fuera hacia adentro. Y entonces mencionamos, una fibra aferente lleva información del exterior al interior. Y entonces esas fibras son también conocidas como fibras nerviosas somatosensoriales. Y entonces te dice que esas fibras, si llevan la información del exterior al interior, son fibras nerviosas que entran a la médula espinal. Y si entran a la médula espinal y te dice que única y exclusivamente llevan información sensorial, entonces se menciona que estas fibras van a llegar a las astas posteriores. ¿Ok? Y entonces mencionamos, con base en ello, las fibras aferentes son conocidas como fibras sensoriales y que siempre van a estar conduciendo los estímulos del exterior al interior, ¿vale? Y de ahí nosotros vamos a tener fibras eferentes. ¿Qué son las fibras eferentes? Cuando hablamos de una eferencia, quiere decir que la información va del cerebro a los músculos, es decir, va del interior del tejido al exterior del tejido. Básicamente son conocidas como fibras nerviosas motoras, ¿vale? Y además de ello, se dice que estas fibras salen automáticamente de las astas anteriores, ¿vale? De la médula espinal. Y entonces se menciona que las vías eferentes son también conocidas como vías motoras, ¿ok? Y entonces mencionamos, bueno, con base en esta premisa, pues hay que mencionar también aquellas vías de mayor tamaño que se van a encargar de enviar información al tejido. Eric y José y compañía, cámaras apagadas, ya saben qué pasa, y ya no repito, ¿ok? Aparte de que entran tarde, en el caso de Eric, pues, sus cámaras. Y entonces mencionamos, si tenemos fibras aferentes y fibras eferentes, pues tenemos que tener vías aferentes y vías eferentes, ¿vale? Según la anatomía, Eric Romero, mencióname cuáles son las vías aferentes. ¿Está o no está? ¿No está? No, sí estoy, profa. ¿Cuáles son las vías aferentes? No recuerdo. José Rivas, ¿cuáles son las vías aferentes? José Rivas, ¿está o no está? José Rivas a la una. ¿No están? Bien, vámonos. De una vez aprovecho para mencionarles, gente que nunca se acuerda de nada, cada que preguntamos, es gente que se va a ir al final de la lista para práctica, ¿vale? Si regresamos a práctica y a las instalaciones los que realmente saben y los que realmente contestan. Gente que no sabe, pues yo tampoco voy a saber cuándo llamarlos a práctica. ¿Queda claro? Para que vayan pensando si se ponen a estudiar o solo se presentan a decir presente. Hasta luego, ¿vale? Y entonces nos quedamos con las fibras aferentes. Cuando hablo de una aferencia, ustedes ya llevan anatomía. Aferente, no sé por qué se borra, ya está. Cuando hablamos de una vía aferente, me voy a ir con lo que se conoce como vía piramidal, ¿vale? La vía piramidal, según de lo que han visto en anatomía, pues se dice que es una vía aferente. Y como es una vía aferente, es la vía que por excelencia se encarga de llevar los estímulos somatosensoriales al cuerpo. Entonces lleva estímulos somatosensoriales, ¿vale? Somatosensorial, ¿a qué hace referencia? Sensorial. Somatosensorial hace referencia a que recibe estímulos visuales, auditivos, de tacto, presión, vibración, ¿vale? ¿Sí queda claro? Y entonces, ¿qué otro nombre recibe la vía piramidal? Mencionamos que la vía piramidal recibe el nombre de dorso, lemnisco, medial, ¿vale? Y es la vía considerada como la vía que lleva la información sensitiva al cuerpo humano y es considerada una vía aferente. Después te menciona pues que tenemos vías eferentes, ¿no? ¿A qué le consideramos como vía eferente? O también conocida como vía extrapiramidal.
Y esa vía extrapiramidal mencionamos que también recibe el nombre de vía lateral o anteromedial. Es decir, la vía extrapiramidal a su vez se conforma de vía lateral y vía anteromedial, que son los medios por los cuales manda su información. Pero además de ello te dice, esas son vías completas, que son las que conforman a la extrapiramidal, pero a su vez la vía lateral y la anteromedial se comunican a través de fascículos, ¿vale? Que tenemos a lo largo del sistema nervioso central. Ejemplo de fascículos que conectamos, pues los córtico-espinales, los córtico-vulvares, los córtico-cerebelosos, los córtico-mesencefálicos, ¿vale? Y cuando hablo de córtico, hablo de corteza, y obviamente si hablamos de córtico-encefálico, pues corteza con la parte más baja, la base del cerebro, córtico-vulvar, corteza con bulbo, córtico-pontino, corteza con puente, córtico medular, corteza con médula espinal, ¿vale? Y entonces mencionábamos, aquello que es aferente, pues es sensitivo, aquello que es eferente, pues es motor, por lo tanto la vía extrapiramidal se va a encargar de generar las respuestas motoras en el cuerpo. ¿Ok? Y entonces ya tenemos, aferente lleva la información del exterior al interior y se dice que lleva la información sensitiva. Las vías eferentes son las que generan la respuesta motora, ¿no? Porque lleva la información del cerebro al músculo o lo que conocemos como órgano efector. De ahí tenemos dos vías principales, piramidal y extrapiramidal. Piramidal, o también mencionada como dorso lemnisco medial, porque la información que lleva es sensitiva. Y cuando hablamos de dorso, hablamos de astas posteriores, ¿cierto? Y entonces siempre vamos a relacionar que lo sensitivo tiene que ver con astas posteriores. Y en el caso de la vía extrapiramidal, mencionamos que esta va por vía lateral o anteromedial, ¿no? Quiere decir que abarca todo lo que son las astas anteriores de la médula espinal, ¿cierto? Y si abarco las astas anteriores de la médula espinal, ¿qué va a pasar? Mencionamos que automáticamente las astas anteriores son responsables de la función motora. ¿Queda claro? Vale. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí ya tenemos todo lo aferente y todo lo eferente de mi sistema nervioso central, ¿correcto? Ahora, te dice que para que se lleve la información sensitiva o bien para que se genere una respuesta motora, la fibra nerviosa tiene que conducir de manera adecuada la corriente. ¿Podemos borrar lo que está en pantalla? Sí, profe. Va. Y entonces mencionamos, cuando hablamos de estas fibras que conducen rápido, que conducen lento, mencionamos las fibras amielínicas, como su nombre lo dice, carecen de mielina y entonces se dice que son fibras de tipo lento. Y cuando hablamos de fibras mielínicas, mencionamos que son fibras de tipo rápido, ¿vale? Y a su vez, nosotros veíamos conducción, ¿no? Tipo de conducción nerviosa. Y entonces mencionamos que cuando hablamos de fibras amielínicas, la conducción que tenemos es una conducción transitoria. ¿A qué me refiero con corriente transitoria? Que la corriente va a lo largo de la membrana axonal, ¿vale? Va de forma directa y completamente transicional. Pero te dice, cuando tenemos una corriente transicional, te menciona que la corriente puede salir en 100 milivolts y a la zona de origen o al punto final solo llegan 20 milivolts. ¿Qué quiere decir? Que la corriente transitoria indica que se puede perder el estímulo a lo largo de la longitud que se está propagando ese estímulo, ¿vale? Entonces, la corriente transitoria quiere decir que posiblemente los estímulos no lleguen a la zona deseada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la corriente se pierde a lo largo del camino que tiene que recorrer. Y en el caso de las rápidas, te habla de que tenemos una corriente saltatoria, ¿no? O una conducción saltatoria. ¿Por qué mencionábamos que era una conducción saltatoria? Porque referíamos que está vaina de mielina, nodo de Ranvier. Vaina de mielina, nodo de Ranvier. ¿Y eso qué hacía? Que la corriente brinque de un espacio a otro, ¿no? Y automáticamente en ese salto, la corriente sale en 100, llega en 80, pero vuelve a salir en 100, llega en 80, pero vuelve a salir en 100. Es decir, en estas porciones que se conocen como nodos de Ranvier, la corriente se amplifica, de tal manera que si salgo en 100, al punto final voy a llegar en 100 milivolts. ¿Por qué? Porque estos nodos de Ranvier, que van a estar descubiertos de mielina, permiten que la membrana axonal
aperture sus canales de sodio y potasio y se amplifique esa corriente eléctrica, de tal manera que esos nodos de Ranvier ayudan a que la corriente se mantenga todo el tiempo en 100 milivolts hasta llegar al punto final, ¿vale? Por eso mencionamos que las fibras mielínicas son muy importantes, ya que van a conducir de forma adecuada la corriente eléctrica, ¿ok? Y ya que tenemos esa clasificación, pues ahora te dice, Gasser y Joy clasificaron a las fibras musculares de acuerdo al diámetro y velocidad de conducción que tenían cada una. Y ellos mencionaban, a mayor diámetro, mayor velocidad de conducción. De tal manera que nuestra premisa es, cada que nosotros veamos fibras nerviosas, la fibra de mayor diámetro va a indicar que existe una mayor velocidad de conducción de la fibra nerviosa, ¿vale? Con más en esto, pues Gasser y Joy realizan clasificación de nomenclatura para las fibras nerviosas. En algún momento preguntaba, profa, pero si ya teníamos la clasificación de Gasser, ¿como para qué hacer otra clasificación? Joy mencionaba que las fibras musculares se denominan como fibras musculares tipo 1A, tipo 2B, tipo 2, y si esa era la nomenclatura de las fibras musculares, pues por lo tanto las fibras nerviosas deberían tener una nomenclatura similar, por eso es que se hace esa segunda clasificación. Sin embargo, es casi lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la fibra nerviosa más rápida, estamos hablando de las tipo A-alfa, y te menciona que las fibras tipo A-alfa son aquellas que van a comunicar 120 metros por segundo, es decir, son las más rápidas. Si nos vamos a fibras base, se menciona que la fibra base va a ser la tipo B, que comunica a 6 metros por segundo, y finalmente las fibras más lentas que van a ser las tipo C, que van a comunicar a 0.4 metros por segundo, ¿vale? Y automáticamente mencionamos, Gasser los clasifica como alfa, beta, gamma, delta, B y tipo C. Y repito nuevamente, las fibras tipo C van a ser fibras amielínicas y por lo tanto, las fibras tipo C son las únicas responsables de la conducción del dolor, ¿ok? Y entonces Joy dice, ok, vamos a darles otro nombre. Las tipo alfa van a recibir el nombre de 1A, las beta tipo 1B, las gamma, las delta tipo 2 y las tipo B van a recibir la nomenclatura de fibras 3. Y en el caso de las fibras tipo C, pues van a recibir la nomenclatura de fibras tipo 4, ¿ok? Y entonces mencionamos la clasificación, solo cambia la nomenclatura, la velocidad de conducción y el diámetro sigue siendo el mismo, ¿vale? Y solo hay que identificar que las fibras mielínicas, sea de mayor velocidad o de velocidad base, como sería la tipo B, pues son las fibras que se consideran como fibras rápidas. Y fibras lentas son aquellas fibras que son amielínicas. Y por lo tanto, la fibra que por excelencia conduce el dolor es la tipo C. Y mencionamos qué características tiene el dolor. Es una sensación punzante, constante, transitoria, ¿vale? Que permanece y que parece que se va propagando a lo largo de la fibra muscular de forma muy lenta o muy específica, ¿vale? Y entonces mencionamos, ok, la función principal que tienen las fibras nerviosas aferentes es la transmisión del estímulo sensitivo hacia el sistema nervioso central, ¿vale? Con base en esto, pues viene el caso clínico. Tenemos a paciente de 45 años, diabético no controlado, con dolor en la zona lumbar, ¿vale? Si hablamos de la escala EVA, que es el nivel del dolor, donde 10 es muchísimo dolor y 1 es un dolor tolerable o bajo, nosotros mencionamos que este paciente tiene un dolor en la escala de EVA con valor de 7, ¿vale? Y además de ello, como no es controlado, pues es un paciente neuropático. Eric Romero, mencióname qué tipo de corriente o qué cantidad de corriente le podríamos aplicar a ese paciente. Se menciona que en la práctica clínica la corriente eléctrica es para quitar el dolor, ¿no? Y ya sabemos cuáles son las fibras más rápidas y entonces, ¿qué tipo de corriente le pondría el paciente? Hablando solo de la frecuencia. No nos vamos a meter en los diferentes tipos, solo referente a la frecuencia de la corriente, ¿qué tipo de corriente le pondría? Eric. Sí, profe, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que la oí cortada. ¿Qué tipo de corriente le pones a un paciente diabético con neuropatía?
Te esperamos, es 1 hora. Bueno, nos queda media. Vamos a darle más ideas a Eric, a ver si ahora sí no se le corta el audio. Y mencionamos, en la práctica clínica te refieren que cuando tú das una aplicación de corriente mayor a 100 Hz, ¿vale? Va a generar un efecto sobre tu tejido, y una corriente menor a 50 Hz va a generar un efecto sobre tu tejido. Siguiente pregunta, Eric. ¿Cuál de las dos corrientes genera analgesia en el paciente? ¿La de 100 Hz o menor a 50 Hz? La de menor a 50 Hz. ¿Por qué? Analiza lo que estás diciendo. Con base en lo que acabamos de explicar de las fibras nerviosas, ¿por qué serían 50 Hz para analgesia? Piensa. No, creo que sería la de 100 Hz, ¿Por qué? porque al ser más, él se relajaría. ¿Ok? ¿Qué tipo de fibra utilizarías? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tipo de fibra utilizarías? Porque por algo estamos viendo las fibras, ¿no? Alguna funcionalidad tendrían que tener para el paciente. No es nada más que los veamos porque está chévere la clasificación. ¿Qué fibra utilizarías? Las fibras mielínicas. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cuál de las fibras mielínicas? La de 120. Bueno, la de diámetro de 20. Ok, la de 120. Vale. Ojo, mencionamos primero, cuando yo hablo de frecuencia, si hablamos de 100 Hz, quiere decir que son 100 estímulos en un segundo, ¿vale? Automáticamente la fibra pues no lo percibe, ¿no? Solo siente que pasa una corriente eléctrica y se acabó. Cuando yo hablo de 50 Hz o menor a 50 Hz, quiere decir que son 50 estímulos por segundo. ¿Los puede percibir mi fibra nerviosa? Claro que los puede percibir, pero además de ello, lo que más se utiliza en la práctica clínica son corrientes principalmente de 1, de 2 y hasta de 5 Hz, ¿vale? De tal manera que te dicen, ok, cuando tú quieres quitar el dolor, la analgésica son todas las corrientes que utilicen una frecuencia mayor a 100 Hz y la corriente que funciona para una estimulación motora son todas aquellas corrientes bajas, que pueden ser 1, 2, 3, 4 y hasta 5 Hz, ¿vale? Si tú lo único que quieres generar es un estímulo, una vibración de la fibra, pues te vas aumentando la frecuencia hasta llegar a 50 Hz, ¿vale? Es un estímulo simple. Hasta aquí vamos bien, perfecto. Ahora te dice, en la fisiología existe una teoría que se conoce como la teoría de la compuerta del dolor, en el cual te dice, en el cerebro tú vas a tener una puerta, ¿vale? Esa puerta permite que se perciba o no se percibe el dolor, de tal manera que nosotros vamos a tener dos estímulos, el estímulo doloroso y el estímulo de la corriente eléctrica. El estímulo que llegue primero abre la puerta, entra y cierra la puerta. Y esa va a ser la sensación que tenga tu cuerpo. En este caso se menciona, el estímulo que llegue más rápido es el que controla la función del cuerpo humano. Si el dolor viaja más rápido, abre la puerta, entra, cierra la puerta y entonces ¿cuál va a ser la percepción de mi paciente? Dolor, ¿no? Pero si el estímulo eléctrico viaja más rápido que el dolor, ¿quién entra? El estímulo eléctrico. Y automáticamente, ¿cuál va a ser la sensación de mi paciente? Analgesia. ¿Por qué? Porque el dolor no entró a la zona del sistema nervioso central, ¿vale? Con base en esa premisa, se menciona que las fibras tipo A-alfa, que son las más rápidas, requieren de un estímulo rápido para poder quitar el dolor, ¿no? La pregunta con Eric era, si mi paciente tiene un dolor lumbar,
¿Qué tipo de corriente le aplicaría? Pues obviamente voy a aplicar una corriente alta. ¿Por qué? Porque va a ser un estímulo inmediato y aparte mencionamos que tendría que viajar por una fibra mielínica para llegar muchísimo más rápido al sistema nervioso central, ¿vale? ¿Por qué no podría viajar el estímulo por una fibra tipo C? Porque mencionamos que la fibra tipo C única y exclusivamente conduce dolor, ¿vale? Y aparte es amielínica, ¿cierto? Ahora, ojo, volvemos a ver al paciente de Eric. En la primera vez le mencionaba a Eric que ese paciente tiene una característica específica y que era neuropático. Viene la pregunta nuevamente, Eric. ¿Qué le aplicas a ese paciente con dolor lumbar si es neuropático? ¿Qué corriente le aplicas? ¿La de 100 o la de 50 y por qué? Tiempo, porque si no nos va a dar la hora. ¿Cuál le aplicas, Eric? Yo digo que la de 50. ¿Por qué? Ojo con lo que me dices, ya mencionamos, 50 solo estimula, 1, 2, 3, 4 y 5 motora, y mayor de 100 Hz analgesia, puede llegar incluso hasta los 250, sin problema, ¿vale? Y sigue siendo analgésico. Otoniel, adelante. Otto, te escuchamos. Bueno, por lo que tengo entendido, una neuropatía la falta que hay en sentir la falta de sensibilidad por parte de las fibras. Entonces, si esta corriente, si no hay sensibilidad, se debe ver los instantes, lo cual las puede percibir. Recording stopped. Ok, se te corta un poquito, pero entendí que me dices que las fibras no conducen de forma adecuada en un paciente neuropático, ¿correcto? ¿Otto? ¿Alguien lo escucha? No, creo que se trabó, profe. Ok, sí, creo que sí. Bueno, regresando a lo que nos dijo Otto, palabra clave, y yo le estaba duro y duro a Eric, es neuropático, es neuropático, es neuropático. Paciente neuropático que tiene una alteración en la mielina, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Todas sus fibras se están volviendo amielínicas. ¿Qué quiere decir? Que esas fibras están conduciendo muy lento, ¿no? Pueden llegar a conducir hasta 0.4. ¿Por qué? Porque se están volviendo amielínicas. Y si se están volviendo amielínicas, van a ser fibras tipo C, ¿correcto? Y si tú a esas fibras le colocas corriente alta, ¿qué crees que pase? Si te dice que son de conducción lenta, que son amielínicas, y te dice que la corriente a lo largo de la fibra, como es amielínica, se pierde, ¿qué crees que le pasa a ese paciente? ¿O qué crees que te refieres? Llega primero la sensación de dolor. Exacto, va a llegar la sensación de dolor, pero aparte, como la corriente no puede transitar porque la fibra se está volviendo amielínica, automáticamente ese paciente se quema, ¿vale? La corriente se va quedando localizada de tal manera que el paciente neuropático te dice, ¿sabes qué? Quítamela. Y no a los 5 minutos, al minuto inmediato que le ponen la corriente, el paciente grita porque tiene muchísimo dolor. Si es neuropático y la fibra es amielínica, pues no te va a conducir la corriente. Y entonces viene la pregunta, nuevamente, a un paciente neuropático con dolor lumbar, ¿le aplicamos corriente eléctrica para quitarle el dolor? No, ni la baja ni la alta. ¿Por qué? Porque el paciente tiene fibras amielínicas ya. La glucosa degrada la mielina. Y si la glucosa degrada la mielina, el paciente no te va a tolerar para nada un estímulo eléctrico, ¿vale? De entrada, cuando tú llegas a ver a un paciente neuropático, a la hora que lo estás explorando, el paciente ni siquiera tolera que le coloques la mano sobre la zona de dolor. Con eso les digo todo, ¿vale? El paciente presenta lo que se conoce como alodinia, una percepción inadecuada y alterada de los estímulos sensitivos. Es decir, el paciente te dice, el simple roce de la sábana de la cama, siento que quema, siento que corta, si me coloco la mano me quema, me corta, y ponerle los electrodos, pues ni hablamos, ¿no? Porque el paciente ni siquiera se va a dejar. Entonces, ¿corriente eléctrica le podemos poner? Pues no, porque las fibras están alteradas, ¿no? Se están volviendo amielínicas.
Vale. Y entonces, ¿cómo le quitamos el dolor a ese paciente neuropático? Si te dice que sus fibras se están volviendo amielínicas, y sabemos que las fibras amielínicas, pues básicamente ya se están volviendo fibras delgadas, básicamente su velocidad de conducción ya es mínima, ya es de 0.4 milisegundos, ya son fibras que únicamente se encargan de conducir dolor. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Y además de ello, cuando estás en práctica, tienes a tus compañeritos de otra universidad que te dicen, Susana, ponle más de 100 volts, más de 100 hertz, porque la corriente mayor a 100 hertz quita el dolor. Pero es neuropático. No, sí, pero más de 100 hertz le quitas el dolor, pero es neuropático. ¿Le puedo poner? Pues no, no le puedo poner corriente. ¿Qué le pondría para quitarle el dolor si es neuropático? Montserrat, ¿qué le pondría? Deja tu cabello. ¿Qué le pondría? No sé, sería algún otro agente físico que no tenga que ver ¿Qué con otro agente físico? Podría ser calor. Es neuropático. Y neuropático quiere decir que tiene alodinia. Y alodinia quiere decir que todos los estímulos los percibe anormales. Si yo le pongo el calor, aunque yo, Montserrat, diga, la compresa está súper rica, el paciente me va a decir, quema, quema, quema. Dice Montserrat, otro agente físico, ok, frío. Lo mismo, el paciente me va a decir, quema, 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 está muy frío, me duele. ¿Qué le pongo entonces a un paciente neuropático? Adrián. Bueno, creo que primero tendríamos que checar su dieta, ¿no? Para bajar sus niveles de glucosa. ¿Eres médico? No. ¿Nutriólogo? No. Bueno, lo No más podemos mejor. invadir profesiones, ¿vale? Ya está en tu terapia, ya está ahí en tu consultorio, ya está ahí en el área. ¿Qué le vas a poner? Flores, adelante. ¿Podría ser ejercicio físico? Exacto. Ojo, el fisioterapeuta no solamente depende de los agentes físicos, y se los dije, hay fisios que se tienen que ir a la sierra y solo llevan su cerebro y sus manos. Y entonces ese paciente me llega con mucho dolor. Fibras amielínicas no conducen, señores. Si no conduce, cualquier estímulo que yo le aplique no va a llegar a la zona deseada. Pero el ejercicio, dice la fisiología, que va a generar la liberación de endorfinas y encefalinas en el cuerpo. Y además de ello, menciona que cuando tú haces ejercicio, favoreces a un desplazamiento de las fibras nerviosas y por lo tanto generas un desplazamiento de ese líquido inflamatorio que tienen las fibras y que está generando que las fibras se irriten y que se vuelvan amielínicas. Y entonces, ¿qué pasa? Si no te tolera ningún agente, porque mencionamos que tiene fibras amielínicas y tiene un efecto de alodinia, que es una alteración de la sensibilidad y una percepción anormal de los estímulos, pues no lo toco. Solito el paciente que realice sus ejercicios. ¿Y qué ejercicios? Es un dolor lumbar. Le voy a pedir que realice estiramientos de la zona lumbar a tolerancia. Y el ejercicio genera una liberación de endorfinas y encefalinas en el cerebro que ayudan a disminuir la concentración de sustancia P, y recordemos que la sustancia P en el cuerpo es lo que genera dolor, ¿vale? Por eso te dicen, cuando estás deprimido, cuando estás cansado, cuando estás como de flojera, salte a hacer 15 minutos de ejercicio, porque el cerebro tiende a liberar encefalinas y endorfinas que ayudan a quitar todas esas sensaciones de dolor, de tristeza, de lo que quieras, ¿vale? Entonces es un paciente que no puedo tocar y sé que están las fibras amielínicas presentes. Lo puedo quemar, claro, incluso por ahí en otro grupo me decían, le hago un masaje, profa. Pues si se deja tocar, hazle el masaje, pero va a gritar y lo vas a irritar, claro que sí. A los 5 minutos del masaje el paciente va a decir que la piel le quema, porque aparte el paciente, el fisioterapeuta, perdón, mete los nudillos y dice, cuando más te dueles, cuando más relajado va a quedar el tejido, ¿no? Vas a seguir produciendo dolor. La finalidad de toda terapia es quitar el dolor a como de lugar, pero si yo tengo fibras amielínicas, pues no podría tener contacto con nada, ¿cierto? Y cuando lleguen a la práctica clínica, el paciente neuropático te lo dice, no tolero nada. Y el fisio se queda, ay, entonces ¿para qué vienes si no te puedo poner nada?
pero le puedo poner ejercicio. Ok, ya le puse ejercicio, profe, y ya bajó el dolor, pero no se le quita el 100%. Bueno, pero ya bajó el dolor. Y entonces ya podríamos aplicar algún otro tipo de agente. Obviamente, dosificado, ¿no? ¿Sí queda claro hasta ahí? Ok, ya quedó ese caso. Siguiente paciente, ya es la paciente Lupita, ya es abuelita, fue una paciente mía. Iba caminando, iba al mercado, resbala y cae todo su peso sobre la muñeca, ya tiene sobrepeso. Automáticamente fractura de college, fractura de omóplato, pero como la muñeca, básicamente la muñeca que es donde se genera la fractura de college, no generaba callo óseo, a la paciente le colocaron placa a nivel de la muñeca, ¿vale? Ya ni siquiera hablamos de la fractura del omóplato, nos quedamos con la fractura de muñeca. Ya le hicieron la cirugía, ya pasó 3 semanas de recuperación posterior a la cirugía, ya lo mandan a fisioterapia. Y en fisioterapia, pues la paciente te dice, yo vine con el fisioterapeuta porque quiero que me quite el dolor. Y me dijeron que las corrientes y las hormiguitas que utilizas quitan el dolor. La primera pregunta, Elda, ¿le voy a poner corriente a la paciente con una placa, sí o no? No, ¿Por qué no? pues porque eso le puede afectar ¿Cómo? más, ¿no? Mm, podría Recuerden ser que... que Adelante, dime. no, mejor. Catalina, adelante. Pues no se le aplicaría porque las placas suelen ser de metal y el metal conduce electricidad, entonces al final, al eso, la electricidad se podría ir como a lugares a donde no queremos que se vaya. Bueno, la corriente se iría hacia lugares donde no queremos que se Exacto. vaya. En un paciente con placa, para empezar, la placa no tolera corriente eléctrica. Y 2, las fibras nerviosas se cortaron, ¿vale? Porque hubo cirugía, hubo corte de tejidos. Esas fibras están alteradas. Yo no le puedo colocar corriente a esa paciente porque además tiene todo ese proceso de alodinia. Si no es que las fibras, si no están bien diseccionadas, pues ya están también volviéndose fibras amielínicas, ¿vale? Ok, hasta ahí estamos claros, corriente no utilizaría. Pero te dice, pues ya tiene la placa y tiene dolor y están las fibras tipo C ahí presentes. Y lo mandé con el fisio para que le quitara el dolor. ¿Qué hago con ese paciente? Y te dice, como ya le puse la placa, ya traté de unir todos los tejidos y entonces la conducción, el paciente dice que ya la tiene normalizada. ¿Ok? Pero tiene placa, entonces no le puedo poner corriente, pero sus fibras ya están normalizadas. ¿Qué hago con ese paciente para quitarle el dolor? Tengo que aplicarle un estímulo que sea mucho más rápido que las fibras tipo C, ¿no? Julio, ¿qué puedo hacer con ese paciente para quitarle el dolor? Podría ser unas fibras nerviosas, pero de las más rápidas, que serían las de 120 metros sobre segundo. Estoy de acuerdo, esas son las que se van a estimular. ¿Cómo las vas a estimular? ¿Qué podrías hacer para estimular las fibras si el paciente no tolera la corriente? Podría ser igual con ejercicio. ¿Por qué? Pues bueno, como las fibras están anormales, no va a soportar la corriente. Eso ya lo sabemos, pero ¿por qué le aplicarías ejercicio? Pues sería como para estimular las fibras, las alfa. Ok, nos va a sacar. Adelante, Otto, a ver si no nos cierra antes. Bueno, a mí se me ocurrió otra forma a través de, ahora sí sería con calor, ya que el calor es también otro método para transmitir energía. Exacto. Y esto no afectaría la placa, de hecho creo que hasta tendría alivio si hace frío, ¿no? Perfecto, ¿vale? Yo te dije, las fibras de ese paciente pues ya están completas, ¿no? Ya pasó la cirugía, ya tiene 3 semanas, está la placa presente para unir la estructura ósea. Si ya hay unión de estructuras, pues automáticamente esas fibras están presentes. Jamás te mencioné que el paciente tenía sensaciones anormales, ¿no? No le estamos poniendo corriente porque dice que tiene placa. Pero ese paciente pues ya tiene una estructura consolidada, ya está la placa ahí para que el